Muy bien, estamos ya en la última hora del programa. Está Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clara, acompañándonos después de muchísimo tiempo en el programa. Siempre es un gusto reencontrarnos con él y bueno, sus comentarios, sus apreciaciones de la vida y de diferentes situaciones y también de la existencia en la línea de tiempo de este plano existencial de Sol Frecuencia Primera. Fonchi, bienvenido a Extremos en su episodio 573. Hola Sandro, qué gusto escucharte, qué gusto poder acompañarnos en un episodio más de Extremos después de tanto tiempo. Para mí es un placer acompañarlos en momentos en el que el país está afrontando cosas tan especiales, tan históricas. Y estaré encantado pues de comentar los últimos sucesos, ¿no? A ver, tú te habrás dado cuenta, independientemente de tu posición política, porque hay que ser objetivo también en esto, que de un tiempo a esta parte nuestro histórico y supuestamente importante y columna vertebral de la sociedad, Congreso de la República, se transformó en un circo con situaciones extravagantes, infames e inclusive irritantes, y que lo convertían en una situación bastante preocupante, donde el descontrol y la falta de trabajo por la sociedad y sobre todo la hipocresía y paupérrimos valores blandos lo llevó prácticamente al colapso en una situación sin precedentes que ha acabado en su disolución. ¿Cómo ves esta situación, querido amigo Fonchi? A ver, Sandro, mira, yo tengo una lectura y en efecto, tratando de ser lo más objetivo posible, no puedo desligar mi profesión de psicólogo, ¿no? Yo siento que detrás de toda esta crisis que se está viviendo hay lamentablemente un tema de ego. Yo creo que una de las lideresas más importantes que ha tenido el país, como Keiko Fujimori, nunca pudo aceptar ni perdonarle a la bancada de PPK el hecho de haber perdido las elecciones por una vez más. Yo creo que el trauma que ha significado para ella no poder llegar estando tan cerca. Recordemos que cualquier cosa pudo darse en esa última etapa de la carrera electoral, y ella se quedó por muy pocos puntos, ¿no? Como el zorro y las uvas, ¿no? Como el cuento del zorro y las uvas, ¿no? Te lo veía ahí ya Así casi, es. y no podía. Así es. Más allá, Sandro, del tema económico que hay detrás de toda elección, en donde de hecho ella ha invertido un dineral, pero un dineral, estoy absolutamente seguro que mucho más todavía que los otros candidatos y probablemente más que todos los otros candidatos juntos, yo creo que más allá de eso, de esa presión económica, de tener que dar explicaciones a grandes poderes económicos, yo creo que hay un tema de ego, ¿no? Un tema más psicológico. Ella pierde las elecciones, meses después entra a prisión preventiva, y todas estos sucesos en su vida han hecho de que ella prácticamente dirija el segundo poder del Estado, como es el Congreso, a sus anchas y como le daba la gana. Y lamentablemente, Sandro, el fujimorismo, el mismo aprismo, pudieron haber una vez más pasado a la historia como un grupo político que ayudó al país a salir adelante, y a todas luces lo que hizo fue trabar tanto a Pedro Pablo Kuczynski como a Martín Vizcarra. Ojo, no digo que Pedro Pablo Kuczynski haya tenido que ser vacado por una cuestión real. Probablemente él haya estado en negocios turbios, a mí no me consta, pero todo indica que sí. Al igual que probablemente Martín Vizcarra tenga que contestar a muchas preguntas sobre Chinchero y otros temas más, como esta empresa que tiene trabajando pues en hilo
y en Moquegua en general, en grandes proyectos de construcción. Más allá de que sean legales o no, eso lo va a decir la ley y lo va a decir el tiempo, pudieron los fujimoristas y apristas, el Congreso en general, apoyar a que salga adelante un gobierno demócrata y con miras a fortalecer la economía, etcétera. Mira, yo no puedo superar todavía el hecho de haber perdido a alguien como el ministro de Educación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que es sumamente valorado, querido y respetado en el resto del planeta. Pero en el Perú nos dimos el lujo de sacar a Jaime Saavedra como si fuera un perro, ¿no? Del Ministerio de Educación, un ministerio que a gritos necesita el país actualizar y modernizar, ¿no? Entonces, este tipo de errores, este tipo de trabas constantes, este tipo de blindajes que hemos visto en el Congreso, que como bien lo has dicho tú, ha terminado convirtiéndose en una especie de circo, ha hecho que llegue un momento en que la población, todavía no hablo del presidente, pues ya no aguante más, la cosa era insostenible. Y por el lado de Martín Vizcarra, mi percepción es yo no soy vizcarrista, nunca hubiera votado por Martín Vizcarra porque no lo conozco, solamente sé de buena fuente un par de datos que ya más adelante te los voy a comentar si se da la necesidad, pero yo lo que sí puedo decir es que yo he visto a un presidente, en este caso un ciudadano, que funge el papel de presidente de la República, intentar por todos los medios, Sandro, no llegar al cierre del Congreso. Me da la impresión que este hombre incluso ha recibido burlas y hasta insultos de poco hombre por no tomar la decisión. Y cuando la ha tomado, los congresistas, que eran los que lo pechaban y le decían, me acuerdo a Mulder, me acuerdo de muchos congresistas, sobre todo de humoristas, que le decían, a ver, pues que cierre el Congreso, porque se daban cuenta que él no quería hacerlo. Finalmente lo hizo y ahora todo el mundo se queja de que es un dictador y un desgraciado. Yo siento que no había otra posibilidad, Sandro, más que terminar con esta historia de esta manera tan complicada y tan dramática para el país, ¿no? Lamentablemente yo no le veía otra salida a esto y bueno, ahora es lo que estamos viviendo, ¿no? Como un órgano gangrenado prácticamente, no había otra, había que apuntar. Que tenía que cortarse, tenía que amputarse, como bien dices, usando este paralelo, porque si no la cosa hubiera sido peor. Y es tragicómico, ¿no? A mí me parece increíble escuchar a Olaechea decir, señor presidente, vayámonos todos, cuando él lo ha pedido el 28 de julio delante de todos los peruanos en su mensaje a la nación y prácticamente se rieron en su cara, lo insultaron, lo maltrataron y ahora ellos vienen a pedirnos a nosotros, al Congreso actual, a la presidencia actual, que hagamos lo que ellos propusieron. Me parece increíblemente tragicómico, ¿no? Y haber llegado al colmo de Rosa Bartra haberse puesto en cruz en la puerta para que no entre al hemiciclo el premier Salvador del Solar, ¿no? Y otra gente más de seguridad, ¿no? Algo nunca visto, que nadie puede entrar y salir. Finalmente entró y luego la extraña y pintoresca, por decirlo menos, juramentación de Mercedes Arauz como presidenta de la República, y que al día siguiente renunció. Esto fue su primer y único acto. Diciendo que fue un acto político, ¿no? O sea, realmente a mí me da mucha pena, ¿no? Porque habíamos avanzado tanto, Sandro, nos hemos librado de tantas situaciones tan riesgosas, tan delicadas, hemos salido adelante con tropezones, un gobierno Humala que fue malo, un gobierno de Toledo que terminó malográndose por la cantidad de dinero que se ha tirado, ni qué decir de Alan García, el suicidio de Alan. O sea, ¿cómo nos mira el resto del planeta
si yo fuese chico y empezara a leer la historia del Perú moderno, yo creo que no podría evitar reírme, ¿no? Porque la situación realmente es increíble, es insólita, ¿no? Totalmente sui generis. Adelante, Ana Rosa. Hola, Fonchi, ¿qué tal? Como bien dices, la realidad supera la ficción. Sí. Ahora nos encontramos ante nuevas elecciones que van a ser en enero. Hay varias posiciones con respecto a lo que ha pasado, algunos no apoyando necesariamente a los congresistas, sino que algunos piensan que el disolver el Congreso puede generar más bien problemas en la estabilidad del país, y que creen que no es la solución porque en las elecciones que vienen se van a elegir congresistas que nuevamente van a caer en lo mismo. Pero ¿tú cómo lo ves como psicólogo? ¿De qué manera ha impactado esto en la sociedad? Porque yo siento que hay un discurso que se está dando, a mi manera de ver, positivo, de que la razón precisamente de toda esta catástrofe ha sido el votar mal, ¿no? El elegir mal. Y quiero creer que en general los votantes, todos, vamos a pensarlo muy muy bien antes de elegir en estas votaciones de enero, para no cometer nuevamente el mismo error, y que los congresistas electos realmente sean gente por lo menos más preparadas y con muchísimo menos posibilidades de corrupción que lo que hemos tenido. Así es. Ante todo, Ana Rosa, qué lindo poder escucharte, qué gusto poder tenerte al otro lado de la línea. En efecto, mira, lo que se viene en el 2020 es interesante, y desde el punto de vista psicológico, yo en efecto siento de que ha habido un aprendizaje. Hemos visto tal nivel de basura en el Congreso, tantos papelones que recordaremos el resto de nuestras vidas, lo que hemos tenido que vivir esto, y muy modernos, ¿sabes? O sea, no hablo de hace 5 años, hace 10 años, hablo de la semana pasada, nomás hemos estado viendo a congresistas que pechaban a otros para salir a pelearse afuera del Congreso, sacando las banderas del Perú y peleándose en el medio del hemiciclo. O sea, realmente yo creo que mucha gente que regaló su voto por un tupper o por una propina, yo creo que ahora lo van a pensar 2 veces. Seguimos siendo, lamentablemente, Ana Rosa, y tú lo sabes mejor que nadie, un país ignorante, donde la educación lamentablemente, no tiene el nivel que necesitamos. Sin embargo, quiero imaginar en un 2020 en el que escojamos un poquito mejor a nuestras autoridades, y pensemos un par de veces más en a quién le regalamos nuestro voto, ¿no? Porque definitivamente lo que hemos encontrado aquí ha sido ya, yo no creo que podamos bajar más de nivel de lo que ya estamos, aunque lo mismo pensábamos, y yo recuerdo programas antiguos de Sol Frecuencia Primera donde hemos hablado de antiguos congresos, donde estaba el Comepollo, el Robacable, ¿no? Sí. De la época de Toledo, y decíamos, yo no creo que haya un peor congreso que este, y mira, este lo ha superado con creces, sí. ¿no? Sí, yo justo Lamentablemente también es pensaba algo en que a mí, así es. Pero así esto ha es. sido ya al final ya casi sin ninguna vergüenza, ¿no? Claro. Ya desvergonzado. No, un escándalo, Sí, un sí. un escándalo total. Ahora, a mí me queda otro detalle, ¿no? Yo siento a un país con esto de la selección peruana de fútbol, de los sudamericanos que acabamos de tener hace muy poco tiempo, yo siento a un país que se quiere mucho más. He sentido mucha más presencia en las calles, más de jóvenes. Los chicos están empezando a leer un poco más, a preguntar por qué, de dónde viene esta situación, etcétera. Entonces yo tengo cierta fe en que este golpe tan fuerte que estamos viviendo los peruanos, sobre todo, y Sandro no me va a dejar mentir, los pequeños empresarios que somos los que cargamos al Perú de alguna u otra manera, estas cosas nos afectan, pero yo creo que era necesario tocar fondo para empezar a resurgir y a levantarnos poco a poco, ¿no? Claro, tocar fondo esperemos que sea así, ¿no? Y acabar con lo que está ocurriendo, ¿no? Porque
era seguir hasta el término del periodo con un Congreso que simplemente no ha dejado trabajar en lo absoluto durante todo este tiempo. Me ponía a pensar y hasta a veces sentía o tenía la percepción que hubieran pasado más años, y lo único que recuerdo de todo esto es a PPK como si hubiera sido un periodo anterior, que lo sacaron cada fecha importante, 28 de julio, el Día de la Canción Criolla, diciembre, Navidad, Año Nuevo, siempre pasaba algo, ¿no? Siempre ocurría algo tremendo, pero que lo que ocurría no hacía que el país avanzara, sino que cada vez se quedaba estancado. Y nada que tuviera que ver con alguna propuesta que proviniera del Congreso, que fuera pues para el progreso del país. O sea, era claro y evidente que su misión ahí era simplemente boicotear a quien estuviera en el sillón presidencial para lograr de alguna manera la estrategia de colocar ahí a su lideresa, ¿no? Y de pronto tienen que cambiar la táctica porque ahora necesitan primero sacarla de donde está para poder ponerla ahí. Pero nada más, y creo que el pueblo en general se dio cuenta de eso. Incluso la gente pues que tiene menos acceso a la educación también lo ha podido notar, lo ha podido percibir, porque ya era demasiado descaro, demasiado evidente. Es más, luego de lo que ha ocurrido, sí, pues era muy evidente, por ejemplo, que luego de la disolución del Congreso, en las redes sociales ya no aparecen muchos lo que le llamaban los fujitrolls, ¿no? Todo el mundo está comentando pues de que ya no hay para el tupper, ya no hay para pagarles. Sí, se han ido pagando, ¿no? Claro, entonces eso también te muestra cuál es la percepción más real de la población, ¿no? Ya hay la gente que estás viendo en redes comentando es la gente real. Hay gente también que está a favor del Congreso, en contra de Vizcarra, pero ya sabes que de verdad lo son, pues, ¿no? Porque es lo que sienten, lo que piensan. Ya no hay esa avalancha que cada vez que aparecía alguna iniciativa del gobierno, inmediatamente salían a tratar de boicotearla, de impedirla. Por eso es que yo siento eso, o sea, yo siento de que en el 2020, en estas elecciones que vienen, creo que todos desde cada rincón del país, hasta cierto punto ha aprendido qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, y van a tener un poquito más de cuidado antes de votar. Además que tenemos la ventaja de que va a ser elecciones únicamente para congresistas y no como en las presidenciales, que prácticamente el Congreso entró, los congresistas que entraron fueron por arrastre, ¿no? De los que estaban llegando en los primeros lugares. Y la gente ni siquiera sabía quiénes estaban postulando para el Congreso, simplemente votaban por el que querían de presidente y arrastraban al resto, que también ha sido pues una de las causas por las cuales tenemos un Congreso lleno de gente que hasta tenía pues títulos falsos, llenos de demandas y todo lo demás, y todo lo que hemos visto, ¿no? Muy bien, Jonathan tiene una pregunta. Adelante, Jonathan. Hola, Fonchi, qué gusto tenerte aquí en el programa. Fonchi, gracias, Jonathan. Tengo una pregunta. A ver, me imagino que habrás visto la postulación del famoso Andrés Hurtado Chibolín, quien tiene su programa en Panamericana, que regala, aparte de los artefactos, da operaciones y tratamiento médico, quien en diversos programas serios sale a decir que él será el presidente porque los extraterrestres, o los llamados grandes hermanos, ¿no?, le harán ingresar a la presidencia del Perú en el 2020. ¿Qué opinas? Perdón, 2021. Y hay mucha gente que lo sigue y lo cree. ¿Qué opinas de su actitud? ¿Qué opinas de su comportamiento? O sea, ¿es una persona cuerda? A ver, yo creo que debe ser una persona muy cuerda, más probablemente que la media del Perú. Por algo es una persona que de alguna u otra manera ha tenido cierto éxito en su vida profesional, como vedette, porque recuerdo a Chibolín vestido de mujer bailando, como cómico y como director de un programa de concursos, ¿no? Pero lo que pasa es que hemos llegado a un nivel tal que en el que cualquier persona podía entrar al Congreso y ser medianamente respetada solo por ser congresista, que este hombre debe decir, pucha, yo me la llevo fácil, ¿no? Y es muy probable que sea cierto, yo creo que se la va a llevar fácil.
deseo con todo corazón que no sea electo, pero es una persona pues que tiene un cierto arraigo popular, es carismático a su manera, y de alguna, yo creo que ha logrado calar en la gente y en la manera de ser de las personas que son el electorado, ¿no? Esto de los extraterrestres y que él quiere ser presidente porque siente que es un llamado, etcétera, yo creo que es una cuestión básicamente de marketing, ¿no? Mira, algo que aprendimos nosotros, los que nos gusta leer de politología, es que hay muchos presidentes, congresistas, que con la simple estrategia de estar apareciendo en los periódicos y en la televisión, basta para ser electo. Hay estudios incontables con respecto a este fenómeno del marketing, que es estar haciendo escándalos o diciendo, soltando ideas absurdas, como que los extraterrestres que están diciendo que seas presidente, para que al salir en la televisión te mantengas en el consciente colectivo, ¿no? La gente está hablando de ti en el almuerzo, en el desayuno, etcétera. Lo hizo Donald Trump, que actualmente es presidente de los Estados Unidos, muy criticado y es todo un fenómeno analizado en la actualidad, pero esa fue su estrategia. Cada semana, cada cierta cantidad de días, él salía a la televisión como candidato a la presidencia y soltaba alguna barbaridad, y toda la semana subsiguiente se hablaba solamente de él y de lo que había dicho. Así fuese en contra de sí mismo. Ojo, en el caso de Chibolín, las personas que tenemos dos dedos de frente, podemos pensar y concluir que Chibolín es probablemente un pata que está loco y que está algo zafado porque está planteando que los extraterrestres son los que le han dicho que va a ser presidente. Pero el promedio de la gente no le importa el fondo, le importa la forma. Claro. Simple y llanamente, al ver que Chibolín está todos los días en los periódicos, en los programas, la gente está hablando de él, ya está en la mente popular. Y además que se compra a la gente dándole regalos de operaciones muy caras, ¿no? Mi madre, que en paz descanse, inclusive me pedía, y a mí me dolía mucho, por favor, ubícame a Chibolín, qué malo que eres, no me quieres ubicar a Chibolín, ubícalo, para que así yo me cure. Él dice ahí que puede hacerlo. Wow. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Cuánta gente no lo hará? Claro. Y te digo, yo llamé, porque yo lo conozco, a Andrés Hurtado, lo conozco de los años 80, cuando todavía estaba en comicidad, ¿no? Y yo hablé con la productora de Chibolín en Panamericana Televisión, y me dijo, Sandra me dice, pero Andrés me dice que tú ya sabes que todo eso es un show. Pero ¿cómo le explico eso a mi madre? Salvo que quieras que tu mamá venga acá y se exponga, pues, ¿no? Y eso yo no lo voy a permitir. Entonces, por supuesto. Porque sé que tampoco le iban a dar la solución. Capaz si le daban la cura, sí. Porque ya, pero tampoco iba a ser así. O sea, era simplemente una ilusión, ¿no? Entonces, imagínate la disyuntiva en que se pone mucha gente. A otros les da casa completa, en fin, hace todo ese espectáculo con dinero que no se sabe también de dónde proviene. Entonces, hay mucho pan por rebanar al respecto y es preocupante. Para concluir, querido amigo Fonchi, y de verdad es un gusto enorme tenerte aquí en Extremos, en el episodio 573, tú ya sabes que solo Frecuencia Jiménez de tu casa. Te pregunto, ¿cómo ves este nuevo gabinete? Ha ingresado de ministra de Economía María Antonieta Alba, hija del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, una muchacha de 36 años que tiene creo que 2 doctorados y además es una gran profesional, ha llevado las cuentas del país desde hace algún tiempo y ahora es la cabeza de la cartera más difícil, la de ministra de Economía, y además eso ha permitido también un recambio, un refresco en el gabinete ministerial. ¿Cómo lo ves tú? Con buenos ojos, Sandro. Yo creo que ha sido un gabinete bastante pensado, tanto a nivel técnico como político, ¿no?
Y algo que a mí me gusta de María Antonieta es que no solamente es una profesional con los créditos bien ganados y bien puestos, sino que además tiene una sensibilidad social que, si tú analizas su currículum, pues habla por sí solo, ¿no? Yo creo que ella como ministra de Economía podría hacer maravillas en este gobierno, en lo que queda de este gobierno. Contra todos los pronósticos podría ella salir en hombros y asegurarse una carrera brillante en la política, ¿no? Lo veo con muy buenos ojos. Me gusta mucho la conformación de este nuevo gabinete. Espero que esté a la altura de las circunstancias, porque es una circunstancia muy dura, muy complicada, no la van a tener para nada fácil. Cada cosa que digan y hagan, cada pose que tomen y cada decisión que asuman va a ser analizada hasta la hasta mínimamente en su capacidad, porque van a estar en el ojo de la tormenta, ¿no? Y espero que estén a la altura, porque mira, yo quería concluir diciendo algo bien importante, Sandro, que no se nos debe escapar a los peruanos. En este momento todos estamos un poco hinchados por este sentido de patriotismo, de que se ha logrado vencer a un monstruo como el fujimorismo, el aprismo, y caramba, todos estamos muy contentos de que finalmente Vizcarra haya logrado concluir con algo que todo el mundo pedía. Pero acá se nos viene algo bien interesante. Ya Vizcarra no le puede echar la culpa a nadie si es que ya no se logran los objetivos que están trazados. Antes, digamos que teníamos el Congreso que le hacía fácil la chamba, porque él con toda razón podía decir, bueno, no me han dejado hacer esto, no me han dejado hacer lo otro. Pero ahora que ya no está el Congreso, y lo que ha quedado está absolutamente debilitado, yo creo que vamos a tener que empezar a medir muy duramente a nuestro presidente, porque ya ahora sí estamos en una línea, Sandro, muy delgada, que tú y yo hemos vivido en el pasado. Cuando Fujimori cerró el Congreso, todo el mundo salió, no como ahora, pero estaba todo el mundo de acuerdo en cerrar ese Congreso, porque al igual que este era un Congreso impresentable, que ponía trabas, etcétera. Y Alberto Fujimori empezó haciendo un gobierno, yo diría, extraordinario. Y creo que hay mucha gente que lo sigue hasta el día de hoy por esa primera etapa. Pero hay una máxima en la política que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces a mí me da mucho miedo de que Martín Vizcarra, que ha iniciado muy bien esta nueva o última etapa de su gobierno, podría él empezar a sentir la soledad del poder, el poder más limpio, y querer quedarse o sacar provecho de esto. Tengamos mucho cuidado. Yo creo que en eso mucho lo va a ayudar el gabinete que ha escogido, en que ahora sí tiene que empezar a resolver temas económicos, temas de seguridad social, los temas de salud. Por favor, estamos en una emergencia de salud enorme, y ahora la cárcel está única y exclusivamente en el terreno del presidente. Ya no hay pretextos, ahora sí necesitamos que encontrar respuestas en él, y yo creo que va a ser así. Esperemos que no nos equivoquemos todos y no terminemos arrepintiéndonos después de haber apoyado el cierre del Congreso, ¿no? Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Extremos. Te encuentran en... Oye, ¿tu correo sigue siendo adk-811 @yahoo.es? ¿O ya cambió? Todavía lo tengo, pero ya casi no lo utilizo. Ahora utilizo más el adiasclat@gmail.com. adiasclat@gmail.com de Google INC. Fonchi, muchas gracias y será hasta muy pronto. Chao. Como siempre, Sandro, las gracias a ti. Para mí es muy especial. Hoy día le decía a mi esposa, a mi hija, me estoy yendo a hacer el programa radio, y me dirán sorprendido, porque hace mucho no lo hago, y yo estaba muy emocionado, y ellas se han dado cuenta. Mi hijo se ha ido de viaje de promoción a México, así que estamos un poco tristes en casa porque se siente su ausencia, pero yo estoy muy contento, Sandro, de volver a escucharte, escuchar a Ana Rosa, escuchar a los chicos del panel, y ojalá cada vez pueda ser más frecuente
esta situación y no por temas tan tristes como los que estamos afrontando en este momento, ¿no? Correcto, Fonchi. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias, chao. Muy Un bien. fuerte abrazo. Se va Fonchi y nosotros vamos en unos segundos con Humberto Adriansen, quien debuta en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Mientras tanto, vamos con el Puma José Luis Rodríguez, que se encuentra en Lima, Perú, y esta una de sus más grandes canciones.